Gloria a Dios, bendiciones para todos. Vamos a iniciar el servicio de hoy dándole gracias a nuestro Dios por su amor, por su misericordia, porque nos permite estar nuevamente reunidos a pesar de la distancia. Señor Dios, Padre Santo, Rey Eterno, Dios Todopoderoso, gracias damos a ti porque por tu misericordia y por tu amor hoy podemos estar aquí delante de tu presencia, Señor, rogando que sea tu Espíritu Santo llenando nuestra vida, rogando que seas tú llenando nuestro corazón, que tu amor, que tu gracia, que tu bondad, Señor, llene nuestro ser. Que podamos, Señor Dios, aprender de ti lo que tú tienes para nosotros, que podamos ver, Señor Dios, lo que tenemos que ver de parte de ti, que podamos, Señor Dios Santo, poner en práctica todo aquello que tú nos muestras, todo aquello que tú nos enseñas. Señor, que en tu amor y en tu bondad andemos siempre, que a pesar de las dificultades o las circunstancias difíciles que tengamos que afrontar, podamos estar siempre agarrándonos fuerte de tu mano, no desviar nuestro camino, sino siempre buscar más de ti, sumergirnos más en ti, estar más en tu presencia. Oh Señor Santo, que en este tiempo tu gracia y tu amor nos llene y nos acompañes y nos hables y nos muestres todo aquello que necesitamos saber de ti, Señor. Pero sobre todo que esa palabra se grabe en nuestros corazones y la podamos poner en práctica. Que tú hables a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Contigo
en integridad. Te quiero adorar. Te quiero adorar por la eternidad. Te quiero adorar. Te quiero adorar en sinceridad. Te quiero adorar. Te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Bueno, seguimos pasando por esta situación bastante difícil. Cada vez hay más incertidumbre, hay más dudas, hay más preguntas. A veces no sabemos realmente qué hacer, pero es necesario que podamos persistir, que podamos seguir luchando de parte de Dios, que sigamos confiando en Él, que sigamos buscando su presencia y haciendo todo aquello que sea necesario. Por ello quiero pedirte el favor que busquemos en nuestras Biblias el libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, entonces fe, como podemos leer, no es solamente esperar a ver si sí. La definición de fe es tener la certeza, estar convencido como tal. Es muy parecido a creer. Pero si miramos la definición de creer, tiene unas cuantas diferencias. Mirando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, creer se define como tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Aunque hoy en día no somos de muchos diccionarios, sino más bien de buscar en internet. Entonces, según el diccionario de Google, dice que creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Entonces, vemos que son dos palabras que son de pronto muy parecidas. Vemos que son dos palabras que de pronto se nos limita poder diferenciar la una de la otra. Entonces, pero en un sentido práctico podemos ver que hay diferencias reales, centrales, y la diferencia radica en que la fe es espiritual, mientras que creer es un proceso mental. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si hablamos solamente de la palabra creer, podemos estar hablando que en definición es sencillamente una acción del pensamiento. ¿Sí? Miramos que es considerar algo o tener algo por cierto, pero personal. Mientras que para Dios, la fe es algo más trascendente. Miremos en nuestras Biblias el siguiente versículo, el verso 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con Dios la fe es para ponerla en acción. No es solamente tener yo un concepto aquí en la cabeza o algo que yo pienso o creo solamente, sino es algo que yo debo aplicar. Mire, dice buen testimonio, que por la fe alcanzaron buen testimonio, o sea que fueron buen ejemplo, es decir, que fueron una guía para los demás. Notemos que para Dios la fe no es de uso personal. O sea, no es algo solamente que yo tengo y ya. Yo tengo fe y listo. No, es algo que también es para que los demás vean. Es algo para que los demás también puedan aprender
es algo para que los demás también puedan creer. Es algo para que cuando yo aplico, uso mi fe, los demás también puedan aumentar y fortalecerse en la fe. Y miremos el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora viene un conflicto histórico: ¿la ciencia o Dios? Y algo que cabe aclarar en este punto es que no todos los científicos pelean con Dios, y que Dios no pelea con la ciencia. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que podemos encontrar donde Él habla de la ciencia. Empecemos por la astronomía. Dios habla del sol, de las estrellas, para medir las épocas y el tiempo. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En otra parte de la palabra de Dios habla de que la tierra es un círculo, conflicto que tuvieron muchos años los historiadores hasta que Cristóbal Colón pegó el viaje desde Europa hasta América. Y eso lo encontramos en Isaías 40:22. Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Las ciencias son muchas, la matemática es una de ellas. Y Dios introduce la definición de infinito cuando habla con Abraham y le pide que cuente las estrellas. Eso está en Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Es más, algo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que Dios autoriza el uso de la medicina. La medicina no se opone a Dios. Una persona puede ser sanada de forma milagrosa, pero también puede ser sanada a través de la medicina. Y Dios no se opone a eso. Y tenemos bastantes ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos está en Isaías 33:6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, a Pablo dándole una recomendación a Timoteo para el tratamiento de una enfermedad en el estómago. Y eso lo encontramos en el libro de 1 de Timoteo 5:23. Pero otro ejemplo que también encontramos en la Biblia es cuando Isaías utiliza un cataplasma de higos, que maceraron higos para tratar la enfermedad de un rey. Y eso está en 2 de Reyes, capítulo 20, verso 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Hay muchos avances científicos descritos en la Biblia. Uno diría, pero la Biblia fue escrita hace muchísimos años, ¿sí? Identificamos que el Nuevo Testamento, que es como lo más reciente, tiene cerca de 2000 años. Entonces la descripción de la tecnología que se da en la Biblia de pronto no es tan clara como nosotros quisiéramos o tan detallada con la tecnología que tenemos ahora. Pero un ejemplo lo encontramos en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 9, el verso 3 y del 7 al 10 podemos encontrar la descripción muy parecida de las naves de guerra que podemos considerar tenemos hoy en día. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Verso 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses.
miramos la descripción de estas langostas, este insecto que es como una plaga en los cultivos en muchas regiones del mundo, como podemos ver en esta imagen, y podemos considerar, bueno, ¿qué estamos viendo aquí al fondo? Pues langostas, ese insecto que parece un grillo, un saltamontes que vuela en grandes grupos y consume los cultivos. ¿Y cuánto se parece esa langosta de esa época, descrita aquí en el libro de Apocalipsis por Juan, a los helicópteros que tenemos hoy? Podríamos ver que un helicóptero tiene entre las características que se describen ahí, que está acorazado, que tiene cola como de escorpión, que sus alas hacen mucho ruido. ¿Cuánto es el ruido de las alas o de las hélices de un helicóptero? Como el ruido de muchos carros de guerra, lo describen acá, que disparan, ¿sí? Pues porque también dice que tienen como coronas de oro. No sabemos qué específicamente están describiendo en la palabra de Dios, por lo menos en este texto. Pero no podemos esperar que Juan pudiera hablar del término helicóptero al describir este tipo de plaga, por decirlo de alguna forma. Pero miremos otro pasaje que está en Daniel capítulo 12, verso 4. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso es algo que nosotros podemos ver ahora. La ciencia ha aumentado muchísimo. No podemos comparar la ciencia de hoy con la de hace 100 años, ni con la de hace 1000 años, ni con la de hace 2000 años. En un sentido general, la tecnología ha aumentado en enormes proporciones. Y todavía nos falta alcanzar más cosas. Todavía nos falta lograr más cosas. Inclusive hay un pasaje que me parece muy interesante, donde Dios revela que llegará un momento en que la muerte se quitará. Eso es un proyecto científico, un avance científico enorme, lograr que la gente no muera. Pero si lo miramos en el contexto bíblico, está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, el verso 6. Dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces nosotros podemos ver que, aunque eso es algo tremendo, ¿sí?, muy seguramente sea un avance científico. Pero ojo, yo no estoy diciendo que podamos encontrar en la Biblia la respuesta a los detalles de todas las preguntas científicas que nos hagamos. Por ejemplo, en la Biblia de pronto no hablan de los microchips, no hablan de las mitocondrias, no hablan del Bluetooth. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios no prohíbe la ciencia. Lo que Dios muestra o enseña es que nosotros debemos cuidarnos de alejarnos de Dios a causa de la ciencia. Nosotros podemos participar en ello, en los avances tecnológicos. Es más, hoy en día todas las personas tienen un teléfono móvil, un celular. Por lo menos la gran mayoría. Se considera en el mundo que es más común el número de teléfonos móviles, la cantidad de equipos móviles que hay en el mundo supera a la cantidad o disponibilidad que hay de agua potable en el mundo. Cifras dicen eso. Nosotros podemos identificar que hay cosas que nosotros hemos visto avanzar en el mundo, pero Dios lo que quiere es que nosotros no nos alejemos de Él. Estamos en un momento en el cual esperamos una solución científica a un problema mundial, una vacuna, un tratamiento para un virus, para una enfermedad causada por un virus que tiene confinada a la humanidad en sus casas. Pero es momento para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que seguir en la búsqueda de lo que Dios está haciendo, en la búsqueda de la presencia de Dios, en la búsqueda de nuestra vida espiritual, en la búsqueda de la unción, en la búsqueda de estar cerca de Dios, no alejarnos de Él.
Porque es que ese verso 3 de Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Más que ser un texto para polemizar, para decir qué fue o qué fue lo que no fue, es algo que nos muestra que nosotros muchas cosas no las vemos, muchas cosas no las entendemos. Y nos es difícil entonces poder saber qué hacer. Pero aunque no estemos enfrentando un problema científico con lo espiritual o una condición espiritual con lo científico, debemos tener claro que nosotros debemos seguir haciendo aquello a lo que Dios nos ha llamado. Debemos continuar orando, debemos continuar intercediendo, debemos continuar ayunando, haciendo vigilia, oración, estudiando la palabra de Dios. No es solamente esperar en las noticias a ver qué avance científico ocurrió hoy, o en cuánto va la cifra en el mundo, o en nuestro país, o en nuestro departamento. Es también seguir orando, es también seguir buscando la presencia de Dios, es seguir predicando. ¿Cuántas personas gastan horas y horas en las redes sociales y no mandan por un minuto un mensaje a su familia, a sus amigos, a sus conocidos o inclusive a la gente que no conoce? Pero un mensaje que hable de Dios, un mensaje que nos acerque a Dios. No podemos permitir que por el hecho de estar científicamente conectados a la información nos alejemos espiritualmente de Dios. Necesitamos saber qué debemos seguir haciendo y por ende debemos seguir en la búsqueda de Dios, en la presencia de Dios. Acercarnos cada vez más a Él. Orar, interceder, no bajar la guardia, no rendirnos. Mi vida te doy.
Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. En la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. Gloria a Dios. Necesitamos seguir buscando la presencia de Dios, buscar ese encuentro glorioso con Dios, buscar esa presencia de Dios en nuestra vida que nos llena, que nos protege, que nos cuida, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos ampara, que mantiene nuestra mente concentrada, enfocados en Él. Sigamos buscando la presencia de Dios. Ya para terminar, vamos a orar. Señor Dios, gracias porque tú conoces todo esto. Gracias porque tú nos revelas grandes cosas. Gracias porque tú nos muestras el camino y la oportunidad de seguir adelante. Gracias porque tu bondad nos ha alcanzado. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Dios. Gracias porque aunque los científicos estén corriendo buscando una solución a esto, tú ya sabes cuál es la solución. Y tú amparas a tu pueblo, amparas a tus hijos y nos proteges, nos alimentas y nos sustentas, porque no es solo un virus el problema, es todo lo que esto ha causado. Los problemas en las empresas, las labores de las personas, el sustento diario, la parte financiera en los hogares, en las ciudades, en las naciones. Los conflictos emocionales, los altos niveles de estrés. Hay tantas cosas que están alrededor de un solo ocasionante, de un virus. Pero tú, Señor Dios, tienes cuidado integral de nosotros. Señor Dios Santo, en el nombre de Jesús rogamos que tú nos enseñes cada día y nos ayudes a hacer lo mejor delante de ti. Que persistamos en la búsqueda espiritual de tu presencia, que persistamos en la palabra, en la oración, en el ayuno, en las vigilias, en predicar, en enseñar, en compartir, en ser testimonio, pero mantener nuestra fe, mantenernos enfocados en ti, Señor, que no sea solamente creer, ese proceso emocional o mental, sino que sea ese proceso espiritual que nos mueve a ser ejemplo y a hacer las cosas bien para ti, y que es testimonio para nuestra familia, para los que viven en nuestra casa, para nuestros vecinos, nuestros amigos, para inclusive la gente que nos ve en redes sociales. Y nosotros persistamos en la fe para que la fe de los demás también se fortalezca y sea una fe viva, eficaz en ti. Poderoso Dios, en el nombre de Jesús te ruego que acompañes a todas las familias, que los llenes de tu amor, de tu gracia, que tu poder se extienda y cubra los hogares, que tú, Señor Dios, traigas salud, alimento, sustento, paz, gozo, bendición a cada familia, Señor, y llenes con tu presencia y con tu amor los corazones.
Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Rey de los cielos. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Recuerda seguir siempre buscando la presencia de Dios. Caminar con el Rey de Reyes. Dios te bendiga poderosamente y recuerda que Dios te ve.